El arte como la búsqueda de modificar aquellas estructuras con características de permanencia. Ver todo esto como un ensamblado energético de distintas fuentes, o sea, fuerzas que confluyen desde distintos lugares. Fuerzas que se unen entre sí teniendo características diferentes. Entonces el artista ensambla, es un ensamblaje de estas características disímiles que conforman una nueva estructura, que uno la denomina obra. La obra construida o ejecutada es el desenlace de una cierta cantidad de fuerzas que actúan sobre ese soporte. Yo puedo tener un soporte, un bastidor, una tela en blanco es un soporte. No es más que eso, pero a la vez es mucho más que eso. Para alguien normal que está en la calle y de repente ve un bastidor o nada, es como ver algo insignificante. Para mí ver un bastidor es ver, aunque esté blanco, es ver lo que va a haber ahí. Pero lo que va a haber ahí, yo no lo tengo en un registro. No hay un caudal archivado, entonces yo digo a tal bastidor le corresponde tal ejecución. Yo veo en esa tela blanca, veo algo que ni siquiera es la obra terminada. Lo que veo es que hay una fuerza a la cual yo me entrego, porque esa fuerza creadora es una ida y vuelta, una utilización en conjunto. Esa fuerza me utiliza, si yo la puedo medir como una fuerza que tiene sus propios deseos y que tiene su propia fortaleza para desarrollarse, pero que a la vez necesita de mí y del soporte que va a recibir esa fuerza. Por eso las fuerzas materiales y visibles son muchas. Estoy yo, está el soporte, la tela, lo que se va a hacer, las ideas que fluyen, que confluyen. Pero a la vez hay una fuerza que es la sumatoria de una cantidad de energía que rodea mi existencia. O sea, yo me encuentro partícipe de una ejecución en ejecución, o sea, de algo que se está ejecutando. ¿Y por qué hay un concepto para mí como de resistencia? La resistencia es una fuerza que resiste una presión X. Yo quiero doblar un elemento, le ejerzo presión y el elemento posee su propia resistencia con la cual se resiste
a ser doblado por mí, pero se resiste hasta cierto punto. Si la presión que yo ejerzo es superior a la resistencia que el objeto puede desarrollar, finalmente lo voy a doblar o partir. Bueno, en el ser se vivencia algo similar. La resistencia que yo poseo frente a presiones existentes es el hecho creativo, porque la obra es visible, puede tener su resistencia, pero puede también doblegarse frente a distintas fuerzas. En cambio, lo que no se ve, que es el ímpetu, la fortaleza del artista, para mí tiene el concepto de la resistencia. Yo resisto fuerzas como advenedizas, porque ¿qué fuerzas externas podrían doblegarme a mí? En realidad son fuerzas oportunistas, porque prueban y en realidad aguardan mi debilidad. Pero yo soy un ser humano. Un artista no es un superpoderoso. Entonces la debilidad es una característica innata. La duda, la flaqueza. Entonces, frente a la duda y a la debilidad, esas fuerzas que ejercen presión para doblegar mis intenciones. Porque yo tengo intenciones. Todo lo que yo soy hoy se podría describir, graficar, fotografiar, mostrar, pero mis intenciones no se pueden mostrar. Las intenciones tienen un resguardo. Las intenciones no se pueden doblegar. Porque yo para doblegar un elemento debo conocerlo medianamente para saber cuánta presión tengo que ejercer para doblarlo o partirlo o doblegarlo. Si mis intenciones se mantienen ocultas, no son posibles de doblegar porque no se ven. Entonces yo puedo decir que la resistencia es una acción ejercida por el artista frente a presiones externas que toman el dominio de lo interno. Entonces, ¿yo puedo ser doblegado por mí mismo? Claro, porque esas presiones externas anidan en uno. Hacen su morada. Entonces yo transito la vida inundado de esas presiones que han tomado a mi ser como habitáculo común. Entonces la resistencia es frente a lo externo y a lo interno que fue implantado por lo externo. El mecanismo de la resistencia para el artista que se mantiene firme frente a las dificultades de desarrollar algo que no encaja, algo que no tiene su morada natural en el entorno.
Entonces, ¿cuál es la conjunción que sucede entre el ser, el artista, sus propias presiones y su entorno? Porque ahí está la esencia de esta maquinaria. Yo no puedo negar quién soy, dónde estoy y las circunstancias que me han rodeado y me rodean. Y me rodearán, porque el aspecto energético de las presiones externas es una energía perdurable en el tiempo. No es algo que uno lo conquista, lo somete y se olvida. Son fuerzas gravitacionales que van pasando distintas generaciones. Entonces yo como artista construyo una fortaleza desde la cual ejercer la resistencia. La fortaleza en sí misma es la totalidad del ser. O sea, mi ser se convierte en la fortaleza. Y hago de esa resistencia, voy construyendo un hábito. Se convierte en un hábito, porque también con la experiencia de lo que es el proceso creativo, uno puede aprender que si la distracción es muy grande sobre la vida del artista, después cuesta retomar. Después se hace como un vacío y no hay tema, no hay impulso creador, no hay tiempo, porque uno fue absorbido por otras actitudes complejas del entorno normal que demanda. Ahora, cuando el entorno demanda tanto que uno puede llegar a distraerse de su actividad principal, que para un artista es estar atento, vigilante, en su actitud de resistencia. Entonces la fortaleza que yo puedo adquirir a través del tiempo es una fortaleza dada por el propio impulso creador. La propia maquinaria puesta en marcha cada día con constancia, con rigidez, con disciplina, es la que va haciendo este fortalecimiento personal, espiritual, que en definitiva es el que combate y el que genera esa fortaleza para no ser doblegado por las distintas fuerzas que ejercen y ejercerán su presión. Entonces, ¿qué hace el artista? El artista se introduce en un medio el cual puede sobrevivir sin el artista y capaz que no, porque también esta contraposición entre el doblegado y el doblegador, entre el artista que en el folclore es un marginado por la sociedad, y desde la marginación uno construye una obra para ser metida adentro del mundo que originalmente lo marginó. Es un mecanismo de fuerzas que se contraponen, que actúan, que se resisten mutuamente, que se invaden, y de toda esa fortaleza el artista hace la construcción de su obra.